significa, del griego pistos, significa fieles, obedientes. Obedientes. Que los hijos que están en casa, porque aquellos que son adultos y se van, toman sus propias decisiones en la vida, que los hijos que están en casa estén sujetos y sean obedientes. Y el versículo siguiente nos da enseguida la respuesta, el apóstol, versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Os aseguro que la casa ya es algo complicado, pero la iglesia es un poquito más complicado. ¿Sí? Pues primero medirlo en lo que es más pequeño. ¿Sabe gobernar bien su casa? Sí, pues probablemente sabrá gobernar las cosas de la iglesia del Señor. Que gobierne bien su casa. En séptimo lugar, el versículo 6 nos dice, no un neófito. No un neófito. No uno que acaba de ser alcanzado. No un árbol recién plantado. No un nuevo creyente. Un nuevo creyente no debe de estar en posiciones de liderazgo en la iglesia. Y muchos pueden caer también en esta tentación. Se convierte a Cristo un cantante, un futbolista, un empresario del barrio que le van muy bien los negocios, y a los 4 días de creyente, pastor o diácono. No, dice el Señor, no un neófito. No un neófito. ¿Por qué? Versículo 6. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Oh, yo, Luzbel, el más hermoso. Mira los otros angelitos, ¡bah!, normales y corrientes. Yo, el más hermoso, con una gloria comparable a la del mismísimo Jehová. Esa fue la condenación del diablo, la vanagloria, el orgullo. Alguien que acaba de convertirse, ponle una posición de liderazgo en la iglesia y caerá en la misma condenación, en el mismo hoyo que el diablo cayó. Ah, yo, que acabo de llegar. Y mirad dónde me han puesto ya. Y aquel pobrecito que lleva 20 años de creyente, sí que sabe valorar lo que es bueno. La misma condenación del diablo, la vanagloria. No un neófito, alguien que lleve tiempo en la fe, alguien que sea maduro en la fe, alguien que lleve años en la fe. En octavo lugar, de buen testimonio, dice el versículo 7. O sea, no solo de buena reputación en su casa, de buena reputación fuera, en el trabajo, en la universidad, con los vecinos. Id y preguntad a cualquiera que tenga buen testimonio como cristiano, que no pueda ser acusado por el mundo. Sí, claro, el mundo va a acusar a los pastores, pero que todo lo que digan sea mentira, ¿vale? Que no puedan decir ninguna verdad en contra de los pastores. Que sea de buen testimonio para los de afuera, que puedan solo hablar bien de sus buenas obras, de sus buenas palabras, porque es conocido como un hombre íntegro y respetado. Hasta aquí las cualificaciones de un pastor. Llevo medio sermón, ¿qué os parece? Pero el otro medio va a ser muy cortito. Luego el apóstol Pablo empieza a decir lo mismo de los diáconos. Lo mismo de los diáconos. Así que todo lo que hemos dicho hasta ahora es aplicable a los diáconos, porque está describiendo el mismo tipo de hombre, los mismos rasgos de carácter en un pastor y en un diácono. También el diácono es responsable de cuidar de su casa de la misma manera, ha de tener la misma piedad, ha de tener el mismo buen testimonio, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pastores y diáconos? Los pastores tienen el llamado de Dios de gobernar la iglesia, de orar por la iglesia y de enseñar en la iglesia. Los diáconos tienen el llamado, el difícil llamado, de hacer que los pastores hagan esto y solo esto. De cuidarse de toda la administración, de cuidarse de la logística, de cuidarse de la organización, de esos aspectos que no son menos espirituales, porque pertenecen a la iglesia del Señor, pero no debieran de hacerlo los pastores. Hechos capítulo 6, si queréis acompañarme durante unos versículos. Tenemos aquí a los primeros diáconos. Hechos capítulo 6.
Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea que la iglesia se estaba haciendo grande, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, estos son los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón